Bienvenidos a la niebla maldita. Yo soy el del más allá y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de la niebla maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. Buenas noches, cadáveres curiosos. Esta noche los llevo a un viaje de muerte en alta mar. Nuestra historia es sobre el capitán Sandoval y su fiel carguero, el Poseidón. ¿Su misión? Una travesía rutinaria por aguas un tanto problemáticas. Pero lo que parecía un simple recorrido se convertirá en un encuentro con los misterios más oscuros del océano. Prepárense para tormentas de terror, brújulas locas y susurros que no vienen de este mundo. Así que abróchense los chalecos y no olviden su última voluntad, porque esta noche nadie regresará a puerto sano y salvo. El Triángulo de las Bermudas. El capitán Rodolfo Sandoval llevaba años navegando los mares. Había enfrentado tormentas, piratas y los caprichos del océano, pero nada lo había preparado para el viaje que estaba a punto de emprender. A lo largo de su carrera, había escuchado muchas historias sobre el Triángulo de las Bermudas, ese misterioso tramo de mar donde barcos y aviones desaparecían sin dejar rastro. Sin embargo, como hombre de ciencia y lógica, nunca había creído en tales supersticiones. El carguero El Poseidón tenía que realizar una travesía rutinaria desde Miami hasta las Bahamas, cruzando directamente por el infame triángulo. A bordo iban 20 tripulantes, todos veteranos del mar, con el ánimo relajado. Para ellos, este viaje era solo uno más en sus largos años de servicio. La carga era simple, suministros y algunos contenedores industriales. La navegación parecía prometedora, los pronósticos meteorológicos indicaban cielos despejados y un mar tranquilo. El día que zarpó el Poseidón, una atmósfera extraña envolvía el puerto. Algunos lugareños comentaban sobre una inusual neblina en el horizonte, pero Sandoval no le prestó atención. Cuando el barco se adentró en aguas más profundas, un silencio antinatural cayó sobre la tripulación. Las radios, que al principio reproducían música de fondo, comenzaron a emitir estática. Nadie comentó nada, atribuyendo el problema a una posible interferencia, pero el capitán notó que el equipo de comunicaciones no respondía como debería. Horas después de haber dejado el puerto, algo comenzó a sentirse diferente. No había viento, y el mar estaba tan quieto que parecía un espejo oscuro. El cielo, aunque despejado, adquiría un matiz grisáceo que no correspondía con el día soleado que habían pronosticado. El primer oficial, Héctor Ramírez, se acercó al capitán con una expresión de preocupación. «Capitán, los sistemas están actuando raro. El radar está volviéndose loco y la brújula no deja de girar». Sandoval frunció el ceño. Subió al puente de mando y vio cómo la aguja de la brújula giraba sin rumbo fijo. Encendió su GPS, pero la pantalla mostraba coordenadas erráticas, cambiando cada segundo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Debe ser alguna interferencia». Intentó usar la radio para contactar con la guardia costera, pero todo lo que recibió a cambio fue un ruido chirriante que parecía más una señal distorsionada que estática normal. De pronto, un eco extraño emergió de la radio, como voces susurrantes, pero ininteligibles. Los marineros a bordo comenzaron a ponerse tensos.
Algunos miraban el horizonte con miedo creciente, mientras que otros hacían chistes nerviosos para aliviar la tensión. Pero todos sentían que algo andaba mal. A medida que el día avanzaba, una espesa neblina comenzó a levantarse del agua, envolviendo el barco como un manto espectral. La visibilidad cayó en cuestión de minutos, y pronto el Poseidón navegaba a ciegas. Esa neblina no era natural. Tenía una cualidad opresiva, como si estuviera cargada de algo más que vapor de agua. El aire se volvió pesado, dificultando la respiración, y el frío comenzó a morderles la piel, pese a estar en pleno Caribe. Las horas pasaron, pero el sol no parecía moverse en el cielo. Parecía anclado en el horizonte, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, el barco tembló violentamente, como si hubiese chocado contra algo invisible. El crujido de la estructura resonó en el aire, y los tripulantes corrieron por la cubierta en busca de la fuente del impacto. Sin embargo, no había nada. Ningún iceberg, ningún arrecife, nada que pudiera haber causado ese choque. Pero el temblor se repitió, y luego una tercera vez, como si algo estuviera intentando hacer que el barco se tambaleara desde las profundidades. «Capitán, esto no es normal», gritó uno de los tripulantes, con el rostro blanco de miedo. Y tenía razón. Las aguas comenzaron a moverse de manera extraña. No eran olas comunes, parecían corrientes que venían de diferentes direcciones, arrastrando el barco en círculos. Sandoval intentó retomar el control, pero los instrumentos no respondían. El timón estaba completamente inútil y los motores fallaban. Estaban a merced del mar. De repente, una silueta apareció en medio de la neblina. Era una figura alta y oscura, aparentemente inmóvil en la distancia, sobre las aguas. Al principio, la tripulación pensó que era algún tipo de boya o barco abandonado, pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Héctor, retrocediendo mientras miraba hacia la silueta. La figura, cada vez más definida, no era una estructura ni un objeto flotante. Parecía una torre antigua, oscura y cubierta de algas, como si hubiese emergido del fondo del océano. A su alrededor, el agua se agitaba violentamente y un sonido bajo y gutural llenaba el aire. Parecía un canto, pero distorsionado, como si viniera de una garganta no humana. Los tripulantes comenzaron a entrar en pánico. Uno de ellos, desesperado, intentó lanzarse por la borda en un intento inútil de escapar de lo que fuera que estaba ocurriendo. Otros comenzaron a rezar, y algunos se quedaron paralizados de terror, mirando fijamente hacia la figura. La neblina comenzó a moverse de manera extraña, formando espirales en torno al barco y a la extraña estructura en el agua. Y entonces sucedió lo imposible. El cielo, que hasta ese momento había sido gris, se rasgó en un grito de luz. Parecía como si un velo invisible hubiera sido arrancado, revelando una oscuridad infinita más allá del horizonte. Estrellas desconocidas brillaban en el cielo y la realidad misma parecía deformarse. Los tripulantes gritaron, horrorizados al ver cómo las luces y las sombras danzaban a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado por una fuerza más allá de su comprensión. El capitán Sandoval trató de mantener la calma, pero incluso él sabía que algo más profundo y maligno estaba jugando con ellos. De pronto, las voces de la radio, que antes eran incomprensibles, comenzaron a aclararse. Eran susurros, pero ya no venían de la estática, sino de algún lugar cercano, como si algo estuviera a bordo del barco. Las sombras de la neblina comenzaron a moverse por la cubierta,
tomando formas humanoides, observando a la tripulación con ojos vacíos. Y entonces, la torre habló. Ustedes han cruzado al reino de lo que no puede ser entendido, dijo una voz profunda y resonante. Aquí, las reglas del mundo no aplican. Aquí, todo lo que conocen no es más que una ilusión. El barco comenzó a sacudirse más violentamente y la realidad a su alrededor colapsaba. El Poseidón y su tripulación fueron arrastrados hacia la torre, envueltos en las sombras y en los misterios del Triángulo de las Bermudas. Sus gritos se ahogaron en el aire espeso, y sus cuerpos, sus almas, fueron reclamados por lo que sea que habitaba en ese lugar. La neblina se disolvió. El barco desapareció. No quedó rastro de ellos, como tantos otros que habían osado cruzar el triángulo. Y en los años venideros, otros marineros contaron la leyenda del Poseidón y su misteriosa desaparición, añadiendo otro enigma más a las profundidades insondables del Triángulo de las Bermudas. Pero aquellos que escuchan atentamente por la noche, en las zonas más remotas del océano, juran que todavía pueden oír los susurros, los ecos de aquellos que quedaron atrapados en lo desconocido. Y así, mis náufragos nocturnos, el capitán Sandoval y el Poseidón aprendieron por las malas que no todo en el mar es ciencia y lógica. A veces, las leyendas tienen un fondo más profundo de lo que uno quisiera explorar. La próxima vez que decidan desafiar lo desconocido, piénsenlo 2 veces, porque en las aguas del triángulo, la única brújula que importa es el miedo. Ahora, vuelvan a sus camas y sueñen con mares tranquilos, aunque, cuidado. Si escuchan un susurro en la niebla, puede que no sea el viento, sino el Poseidón que viene a por ustedes. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a la medianoche, hora del este, para una nueva historia de la niebla maldita. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Nos encantaría saber de usted e intentamos responderle lo antes posible. Comparte el video con familiares y amigos para ayudar a hacer crecer la comunidad de la niebla maldita. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría que nos invitaras a un café. Para seguir adelante y el dinero sobrante se invertirá en convertir nuestras historias en cortometrajes para su entretenimiento visual. La información está en pantalla y en la descripción del video. Y, por último, no olvides escuchar las otras historias en nuestro canal. Si eres lo suficientemente valiente,